En este video vamos a ver navajas de 58 milímetros que hizo Victorinox para los golfistas. Para comenzar, Emanuel de ELC Custom nos va a mostrar una Caddy. Así que nos vamos a Francia. A ver... Victorinox Caddy, número identificador 0.6245 y el amigo Emanuel la saca de la caja y lo primero que notamos son esas cachas con el golfista. Cachas raras porque pocos tienen dibujo en 58 milímetros. Ahí tenemos en la parte de adelante, como siempre, la pinza. Y por el otro lado vamos a tener el bolígrafo extraíble de los primerísimos bolígrafos. La tijera, eso comparte con las Classic. Y aquí aparece la herramienta de golfista para reparación del divot. Y finalmente, no podría ser de otra manera si no tiene la hoja de corte. Magnífica con el golfista en la cacha. Muchas gracias al amigo Emanuel, gran colaborador. SACWIKI, la diferencia del modelo Golfer, a pesar de que tienen exactamente el mismo número identificador, porque tiene este señalador de pelotas que vemos acá. También tenemos este modelo que es publicitario, pero este man, no sé si son los filtros de aceite o un golfista que decidió ponerle su apellido a esta Victorinox, también con las mismas cosas, obviamente la hoja con 4 líneas, esta herramienta de reparación de divot, que también fue usada como tenedor, ya vamos a ver eso, y bueno, por supuesto, la tijera, y acá tenemos el bolígrafo extraíble. Vamos a llevarla, uy, cómo voló. Vamos a llevarla a la balanza del dealer. Ustedes saben que siempre digo, el peso es anecdótico en estos tamaños. Ponemos 21.3. Es como el peso de una Classic. También en este modelo Caddy hay una variación publicitaria del Golf Tool, la otra herramienta de Victorinox, que en la cacha delantera dice: cuando crezca quiero ser, queda punto suspensivo, y del otro lado está el Golf Tool. Y ahora vamos a ver una variación un poquito complicada. Buenas, ahora os traigo esta navajita de 58 milímetros que no sé muy bien cómo llamarla. Si Caddy Rover, Rover Golfer, no sé. Esta es la configuración tal como me llegó a mí. No respondo que sea la original en cuanto a una de las herramientas de cacha. Pero bueno, las herramientas serían la pequeña herramienta Divot o repara piques, hojita de corte. Este ejemplar, en vez de tener tijera, tiene una herramienta combo con abre botellas, pelacables y destornillador plano. Una de las primeras versiones de la herramienta combo, como llevaban en la Rover. Tiene anilla y en la actualidad tiene una pinza y un palillo. Es posible que de serie tuviera el bolígrafo extraíble, pero se ve que si la tenía, lo perdió en algún momento dado. Y lo curioso es que este ejemplar es un ejemplar conmemorativo de un torneo de golf
El Gene Kelly Memorial Golf Tournament del año 2013 en Estados Unidos, por lo que pude ver en su momento. Ahí hay un golfista y el nombre. Vamos a sacarle las dudas a mi amigo Aitor. Para empezar, está en lo correcto que está muy bien que tenga escarbadiente en vez del bolígrafo extraíble, más teniendo en cuenta que es en el 2013 el torneo que anuncia la navaja. Y ya vamos a ver en la historia por qué está bien. Por otra parte, el nombre con el que se la conoció en Europa y en los pocos lados donde tuvo nombre es la de Golfer Rover. Y salió en colores rojo, azul, negro y verde, y obviamente en distintas publicitarias. Ahora bien, si cruzamos el charco, este mismo modelo, que es el que nos está mostrando Uriel en este momento, Uriel el Phoenix, se llamó Caddy Compact y tenía un número identificador, 17711. Otro modelo es el Caddy Plus, que tiene la mezcla de estas dos navajas. Es decir, la hoja, la herramienta de golfista, la herramienta combinada con destornillador plano, obviamente, y la tijera. Y en cachas también tendría las mismas modificaciones de la Caddy que ya vamos a ver en la historia, y algo más en la historia se le suma a este modelo que no salió nunca en catálogo. Y otro modelo que no salió en catálogo, pero porque es de una ocasión muy especial, es el modelo Schweizer Fleisch, que tiene una hoja redondeada y la herramienta de golfista en este caso va a servir de tenedor. Esta se hizo para el Festival de la Salchicha y si me preguntan a mí, yo creo que es el mejor uso que se le dio a esta hoja según lo que hablé con algunos golfistas. La historia del modelo Caddy comenzaría por el año 1993, donde sale por primera vez en el catálogo de ese año. Y es coherente porque en ese año se fabrica por primera vez la herramienta para golfista y el bolígrafo extraíble. Volvería a salir en el año 1996 y en la lista de precios del año 2000. Después no saldría en ningún catálogo, por lo menos de los que conozco. Si conocen uno, me lo dejan en los comentarios de este video. Y seguiría saliendo como un artículo promocional. Artículo promocional que hemos visto que hay varios. Hemos visto la de Aitor de un torneo, esta man que todavía no entiendo de qué se trata. Seguimos con la historia. En el año 99 algunas ya venían con el bolígrafo retráctil. Cambiaría el bolígrafo extraíble por el bolígrafo retráctil. Y en el año 2012, y acá la respuesta a mi amigo Aitor, ocurre que no van a salir más con el golfista en la cacha ni con bolígrafo. Vendría el palillo, es decir, la navaja que mostró Aitor está original. También en el 2012 hay un dato, el único dato que tengo, de la Caddy Plus, que no la encontré en ningún catálogo, ni a la Caddy Plus, ni a la Golfer Rover, ni Caddy Compact, con ningún nombre de eso. Pero sí sé que la Caddy Plus tuvo una edición en 5 colores, con el número 54
711 en rojo, 54 714 en turquesa, 54 715 morado, 54 716 rosado y 54 717 en blanco. Y también, como les decía, creo que por lo que charlé con alguna gente que juega golf, no es muy útil esto. El mejor uso que se les dio fue ese de tenedor en el Festival de la Salchicha. Herramienta de golfista, pero en 84 milímetros. Hay un video antológico en este canal, sobresaliente, y lo pueden ver acá.